Hola, bienvenido a este primer episodio de cómo escribir un libro. En realidad hay un episodio cero en el que hablamos de un poquito de los pasos previos que debes tener para escribir un libro de manera muy general, como los personajes, tener una escaleta, ser un escritor brújula o un mapa y otras cosas que debes tener en cuenta si planeas escribir una obra literaria, pero que no son puntos rigurosos y que, como te digo, fueron más o menos un repaso y pues adecuaciones generales que debes saber antes de empezar a escribir tu primera novela. Durante esta serie de episodios me vas a acompañar a escribir mi novela, no desde cero, más o menos para que tú te vayas guiando, para que veas cómo otra persona escribe su novela. De igual manera, la idea es que este proyecto quede documentado para yo también recibir retroalimentación de ustedes que están viendo este proyecto. En este primer episodio de cómo escribir tu libro, vamos a hablar precisamente de cómo escribir el primer capítulo de tu novela. En el episodio pasado ya vimos un poco que debes tener en cuenta tus personajes, debes tenerlos más o menos planeados para que sepas cómo van a actuar en los diferentes escenarios a los que se enfrenten durante tu novela. Lo importante que debes considerar es la estructura de tu novela, si la vas a dividir en 3 actos, 5 o en los actos que tú. Hay mucha información sobre eso en internet, yo no te lo voy a decir porque nos vamos a enfocar en escribir tu primer capítulo, pero de nuevo, tienes que saber cómo vas a organizar tu novela. Es importante que sepas esto, de nuevo, si no lo tienes escrito, por lo menos que tú ya sepas cuál puede ser la posible conclusión de tu historia. Para que sepas si lo más conveniente es la estructura de un arco, perdón, de 3 actos, de 5 actos o cualquier otra. Eso revísalo tú, chécalo, yo aquí solo te voy a decir cómo iniciar tu historia. Formas de crear personajes hay muchas. Yo en realidad te recomiendo que tus personajes nazcan con tu historia. Es decir, cuando tú creas tu historia debes considerar quién va a actuar en ella. Hay gente que simplemente les pone personaje A, personaje 1, personaje B, personaje 2 y en función de la historia es cómo se desarrollan esos personajes. Yo no soy muy fan de esto, yo creo mi historia con los personajes, es decir, los personajes me gusta que estén directamente involucrados en la historia de manera que se sienta un poquito que son los personajes los que la provocan, aunque no necesariamente sea así, sino que los personajes realmente se sientan introducidos o inmersos o pertenecientes a la historia. Eso me gusta a mí. Cada quien puede hacerlo diferente. En internet te puedes encontrar con fichas de personajes de juegos como Calabozos y Dragones, Pathfinder, etcétera, etcétera, y que te pueden servir mucho si eres inexperto en esto de crear personajes y quieres tener una base. Estas fichas ya traen como características, atributos o propiedades más o menos que le puedes ir dando a tu personaje o ir modificándolo. Nosotros, en este caso, como vamos a empezar a escribir una historia paralela a la que yo estoy escribiendo, que sí te voy a mostrar más adelante, pues vamos a elegir otro método un poco más rápido para crear a nuestros personajes, porque no me voy a dar el tiempo para hacer más personajes. Y la manera en la que lo vamos a hacer es con estas cartas de Yu-Gi-Oh! Estos son personajes, dependiendo del color más o menos vamos viendo su alineación, si son pues protagonista, antagonista, etcétera, 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 ¿verdad? Y te los voy a mostrar. ¿Por qué con esas cartitas de Yu-Gi-Oh? Porque bueno, estas cartas de Yu-Gi-Oh ya traen una descripción del personaje aquí en este texto. Yo con la mica voy a identificar si es un aliado, un antagonista o lo que sea, y así ya cumplimos ciertas categorías o parámetros básicos que luego te andan diciendo los que pues estos creadores de contenido que te dicen, no, tienes que ser muy específico con tus fichas técnicas de los personajes y así. No, ahorita para crear una historia vas a ver que con estas pequeñas descripciones las podemos hacer. Y bueno, en el caso de los protagonistas vamos a tener a la elfa mística, esta señora. La elfa mística es un elfo delicado que posee un ataque sencillo, pero una defensa perfecta bañada en poder místico. Esta es una de nuestras protagonistas. El siguiente protagonista es Trance, el guerrero mágico, o el espadachín mágico, algo así. Es un mago peculiar con habilidades considerables. Supuestamente, él ha regresado de un viaje a un espacio alterno. Como algunos de los antagonistas, tenemos estos monitos. No te los voy a leer todos, más o menos ya viste de qué se trata. Convoca el cráneo, que va a ser como un zombie para nuestra historia. El guardia celta, que va a ser pues como un personaje antagonista que va a ir siguiendo de cerca a nuestros protagonistas. Y pues villanos genéricos, ¿verdad? No te preocupes, esta novela nada más va a ser esto que vamos a escribir es para que tú te vayas guiando y te des ideas, así que no te preocupes. Bueno, yo creo que ya sabes de qué se va a tratar tu novela o a grandes rasgos tienes tratado el tema. El tema es eso
que te impulse a escribir más o menos sin que lo tengas muy claro. Es bueno que lo tengas claro para saber o inquirir más en eso a lo largo de tu novela, pero también es cierto que el tema se puede descubrir cuando estás escribiendo si es que no lo sabes explícitamente porque lo vas a escribir, porque de eso se te va a tratar. Puedes estar escribiendo una obra post-apocalíptica, que sería algo así como el subgénero o el tropo, pero el tema tú lo vas a poner y casi que nace del subconsciente. Si tú puedes ponerlo desde un principio y trabajando en él, mucho que mejor. Si no, te vas a ir dando cuenta y son cosas que puedes mejorar en el borrador. Tranquilo. Ya tenemos a nuestros antagonistas que están liderados por el guardia celta y a nuestros protagonistas, la elfa mística y Trance, el espadachín mágico. Ahora, debes tener un objetivo. ¿De qué se va a tratar toda esa historia que vas a poner? Bueno, tu primer capítulo debe dar un spoiler de lo que se va a tratar tu novela o incluso del final. Puede ser un spoiler fuera de contexto, un spoiler muy chiquitito que no sea directamente decir lo que va a pasar, pero debe ser ahí donde nazca la idea del final para que cuando llegues a ese momento no se sienta como de se lo sacó de la manga, sino de que no, desde el principio ya sabías que esto podía pasar, o bueno, no que supieras, sino que en retrospectiva tiene mucho sentido. Eso es lo que vamos a buscar. Para ello, te digo, tienes que ponerle un objetivo a tus personajes o cuando menos a la trama. En este caso, yo aquí tengo preparados varios ítems mágicos, porque Yu-Gi-Oh es mucho de esto, magia y guerreros y así, y sí tiene cosas como espaciales o futuristas, pero las que más me gustaron para esto, para ejemplificar, porque esto es más sencillo, son como las mágicas y medievales, porque es como lo más sencillo de hacer para empezar, no que sea malo, no que sea más... No quiero ofender a nadie, solo lo que te estoy diciendo. Entonces, vamos a hacer o lograr, no sé, ¿qué tal si hacemos que nuestros personajes busquen una varita superpoderosa o un encantamiento muy peligroso que puede destruir o erradicar a la faz del planeta? Algo así vamos a hacer, ¿no? Entonces, vamos a darle. Hay muchas técnicas literarias en las que puedes empezar con un flashback, con un vistazo al futuro, in media res, que es en medio de la acción. Hay muchas técnicas literarias con las cuales empezar tu capítulo. Hoy nos vamos a enfocar en la más sencilla, que es comenzar con el principio. Esto no tiene nada de malo, a veces queremos innovar contando el futuro o el pasado, y si bien estas técnicas pueden ser muy buenas si las aplicas de manera correcta, también a veces, sobre todo con el viaje al futuro, con el viaje al pasado, pues puedes dejar como cosas que luego te gustaría cambiar, ¿sabes? Y que ya están tan cimentadas en tu historia que luego pues, ya no las puedes quitar sin alterar toda la narrativa. Entonces, yo te recomiendo que si tú estás empezando a escribir, empieces por el principio de la historia. Nos ahorramos problemas y ya más adelante, conforme vayas adquiriendo experiencia en la escritura, tú mismo te puedes dar la licencia de, bueno, el siguiente capítulo va a ser un flashback o el siguiente capítulo va a ser una exploración, un vistazo al futuro. Después lo vamos a ver. Mientras tanto, vamos a comenzar con el principio. Eso no quiere decir que el principio sea tu protagonista levantándose de la cama, lavándose los dientes. No, tu principio puede ser... Es más, vamos a escribirlo. ¿Qué tal si como tema central de nuestra trama nos ceñimos un poco a los tropos que más o menos están de moda en la literatura fantástica o en el anime, que son el Señor Oscuro y así? Pero podemos darle un giro. ¿Qué tal si hacemos que alguno de los villanos en realidad sea un héroe? No un antihéroe, sino un héroe infiltrado. ¿O qué tal si hacemos que uno de los héroes en realidad sea... No sé, vamos a experimentar y vamos a ver con qué comenzamos. A mí me gusta usar Verdana 12 para la escritura en general, a veces en negritas, a veces en 14, 13 para otras cosas, pero Verdana es el tipo de fuente que a mí me gusta utilizar. Entonces, capítulo 1. Bueno, al final el título del primer capítulo quedó La búsqueda del guardián. Recuerda que en este caso el título simplemente nos va a decir o nos va a dar una guía de lo que se va a tratar el capítulo. Tú puedes o no ponerle títulos a tus capítulos. No hay ningún problema. Es más, incluso puedes ponérselos y después borrarlos si es que no quieres que tu lector tenga alguna clase de spoiler. Puedes hacer eso. En este caso yo voy a ponerle títulos muy sencillos a esto que estamos escribiendo y ahorita te enseño y comparo el capítulo 1 de lo que escribamos con lo que escribí. Como puedes ver, me adelanté un poquito, un primer párrafo, no pasa nada, y dice más o menos así.
La búsqueda del guardián. Las llantas del carruaje aún giraban. En el suelo, un charco de sangre se había formado tras el asalto del guardián celta. Una disculpa. Uno de sus esbirros, un sirviente de la calavera, se acercó a él para entregarle un pequeño cofre de madera. ¿Qué traes ahí? El guardián limpiaba la sangre de su espada. Más bien así. El guardián, sentado sobre la pila de cuerpos, limpiaba su espada. ¡Tesoro, tesoro! dijo la calavera. El guardián, lo seguimos poniendo con mayúsculas, sí. El guardián dejó su arma y le arrebató la cajita a la calavera. Tenía una cerradura, pero al guardián ay, le bastó va con uno, es que uno es basto y otro es bastar, bueno, X. Le bastó con su fuerza bruta para abrirla, para romperla. Pedazos ay, de metal y astillas de madera salieron volando. En el interior, no. ¿Cómo le haremos? Vamos a ver, ¿qué habíamos dicho? Aquí vamos a tener, ya sé que vamos a tener ahí. Vamos a encontrar esta, un objeto mágico, pero no me acuerdo cuál de los que mostramos. Bueno, una varita. Vamos a encontrar una varita mágica. Bound Wand. Sí, una varita mágica. Un ligero resplandor. ¿De qué color usamos? ¿Qué color podrá ser? Ya sé. No. Ligero resplandor. Aquí le voy a poner sobre la hedionda. Sí, hedionda pila de cuerpos. Bueno, no, lo borramos, no pasa nada. Ahorita vemos cómo incorporamos eso. Un ligero resplandor rosado le iluminó el rostro. Ya sé que ahorita estamos trabajando con clichés, pero lo que importa es, o lo que quiero mostrarte es cómo iniciar la historia. Un ligero resplandor rosado le iluminó el rostro. Ay, ustedes, los no muertos, son más útiles de lo que esperaba. El guardián sacó del interior de la caja un cristal diminuto. Ya verás, luego ahondamos en lo de la varita. Un cristal rojo o rosa. Aquí sé que es rosa, pero puede ser por el tipo de brillo. Sí, vamos a poner que es rojo brillante. Bueno, un cristal rosa, ya para no meternos con problemas después. Cristal rojo, puntiagudo. Bueno, no le vamos a meter más de esas cosas. La calavera más grande. La calavera convocada, o como en el cráneo convocado, ajá.
que es nuestro zombie grandote. Ah, maldita sea, el cráneo convocado lo miró, lo miró retador o molesto. Lo miró con inquina. ¿Cómo es mirar con inquina? Bueno, vamos a poner, el cráneo convocado le frunció el zombificado ceño, le frunció. Mm, Aquí nos estamos enfrentando a un problema con esto de las descripciones de los no muertos, lo cual, de hecho, me parece bien que nos enfrentemos a algo así tan temprano, porque aquí nos estamos enfrentando a una cuestión de descripción, de describir un mundo físico. ¿Cómo vamos a describir que el cráneo convocado se sintió medio ofendido por lo que dijo el guardián? Cráneo convocado profirió un sonido. Hmm, sí, sonido gutural en forma de protesta. Ustedes los vivos creen, no, ustedes los vivos hmm, dan por hecho muchas cosas. Su voz gélida, hmm, el aliento gélido casi hace vomitar al guardián. Hería aún más. Hería aún más que la muerte. Que la muerte hería aún más que la sangre derramada. Hería aún más el aliento gélido, vamos, no vamos a cambiarlo. Tenía el aliento gélido. Tenía gélido el aliento. Ya sé, el gélido aliento a muerte era más penetrante que, hmm, que el hedor sobre el que el hedor de la carnicería en la que se encontraba. Aquí que le ponemos, dan por hecho muchas cosas, ¿no? Aquí punto. Piensas que vas a controlar su poder como mil lo hicieron antes que tú. Esto no lo tengo pensado para mí, contestó el guardián. Ay, esto no lo tengo pensado para mí, contestó el guardián. Un
Propósito trascendental. Bueno, como ya viste, esto que escribimos es nada más una especie de borrador para que tú te des una idea de cómo puede comenzar una historia. ¿Qué fue lo que hicimos? Introdujimos al personaje principal, que en este caso fue nuestro guardián celta. Al describir unas llantas que todavía giraban y un charco de sangre y una espada que se limpian, es para más o menos que tú te vayas dando la idea de que o el guardián celta está haciendo estas cosas por órdenes de alguien más, porque tiene planeado hacer algo grande con esto, o como que está recolectando algunos objetos místicos, ¿no? Por su último diálogo. Digo, tampoco terminamos de escribir el primer capítulo, fue algo muy, muy sencillo, fue la primera hoja y un poquito de unos cuantos párrafos, ¿no? Pero en este primer capítulo lo que más o menos quería que vieras es cómo se introducen más o menos las ideas que puede tener o que se van a desarrollar. Nuestro guardián celta, que es como el protagonista de este capítulo, antagonista de la historia, pues más o menos puedes ver que tiene cierta autoridad sin la necesidad de decirte que él iba a cargo de la patrulla, ¿no? Los mismos diálogos o las mismas acciones de los otros personajes te lo indican. Cuando esta calavera va y le dice tesoro y le entrega la cajita, o cuando la calavera más grande se enoja por los comentarios, pero realmente no puede hacer nada, aunque quizás físicamente sea más poderoso que el guardián, ya denota cierta autoridad que tiene este morro sobre ellos. Y la idea de describir la sangre y todo que sea un poquito gore, que este vato está sentado sobre los cadáveres, es más o menos nada más para que nos demos una idea de su personalidad o de qué se trata o de qué va a ser o qué tipo de persona es. Vaya, no está idea gratis, por algo él está limpiando su arma. Puedes notar que hay algunas cuestiones, sobre todo con los adjetivos, que hay que trabajar mucho porque a veces es muy sencillo poner un adjetivo y pensar que eso ya soluciona lo que queremos decir, que eso explica nuestra idea en el papel. No necesariamente, eso es algo que se puede corregir mientras escribes o en el borrador, solo debes irlo practicando, no te preocupes. Nuestro primer capítulo no quedó perfecto, porque como pudiste ver, ahí estuvimos corrigiendo, poniendo más o menos lo que se nos ocurrió en el momento, que no tiene nada de malo. De hecho, le voy a seguir dando a esto a ver a dónde llega y lo voy a tener constante para nuestro siguiente episodio. En el siguiente episodio vamos a hablar un poquito de cómo evolucionar la trama a lo largo de los capítulos. Esto porque quiero llegar al punto en el que yo ya pueda mostrarte más o menos mi avance y ahí poder continuar yo escribiendo mi novela y mostrarte cómo lo estoy haciendo. Ahorita más o menos nada más estamos arrancando para llegar a ese punto. Eso fue todo por hoy, muchas gracias por ver este capítulo. Este episodio fue un poco más trabajoso porque nos pusimos a escribir desde cero un primer capítulo que no es el mejor, pero que tiene las ideas principales que se pueden desarrollar a lo largo de la historia y que vamos a ir checándolo. Te puede servir como inspiración para que más o menos revises los errores o aciertos que tuvimos en esta sesión. Yo soy Gil y nos vemos en la siguiente entrega de cómo escribir tu libro, donde ya vamos a ir empezando a avanzar la trama y otros tips, y a lo mejor ya te enseño un poquito de lo que yo he escrito. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.